Espíritu de Dios ha estado aquí, Dios ha estado aquí desde antes que nosotros llegáramos. Este lugar ha sido lleno de la presencia de Dios. Solamente vamos a orar para que la palabra que va a ser ministrada cale profundo en nuestros corazones. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, gracias por este tiempo, gracias porque tu presencia se ha hecho manifiesta, tu presencia ha estado aquí, tu presencia ha inundado este lugar. Señor, tenemos la encomienda de traer palabra y a través del Espíritu nos has dado convicción de que esta es la palabra precisa y correcta para esta iglesia en esta mañana. Señor, que la semilla caiga en terreno fértil. Queremos, Señor, ser sensibles a la voz de tu Espíritu. Escudriña nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, y haznos atentos a lo que tienes para nosotros en esta mañana. Por Jesucristo. Amén, amén, amén. Hoy la línea que el Espíritu ha estado trayendo trae convicción a mi espíritu de que esta es la palabra que Dios quería traer en esta mañana. Se titula Siempre en la cima y nunca por debajo. Y la base bíblica para esta palabra está en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 13. Voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Deuteronomio 28, 13. Dice: si escuchas los mandatos del Señor tu Dios que te entrego hoy y los obedeces cuidadosamente, el Señor te pondrá a la cabeza y no a la cola, y siempre estarás en la cima y nunca por debajo. Esto es una promesa que fue dada al pueblo de Israel. Una promesa y una palabra poderosa que fue dada al pueblo de Dios, pero que se hace vigente a la iglesia de este tiempo. Se hace vigente a la iglesia de estos días. Y esta palabra que acabo de escuchar habla de un mandato de que escuchemos la voz de Dios, de que escuchemos los principios, los mandamientos de Dios. En otras palabras, esta palabra en Deuteronomio está diciendo que si tú y yo somos obedientes a la voz de Dios, entonces será el Señor el que nos posicionará en el lugar que ya Él ha determinado para nosotros. Nos pondrá como cabeza. Será el Señor el que nos pondrá en la cima. Pero esto es una palabra que puede resultar fácil de aceptar, fácil de recibir cuando todas las cosas están bien. Cuando la vida nos sonríe. Cuando tenemos nuestra alacena llena. Cuando hay dinero en las cuentas de banco. Cuando tenemos salud. Cuando el negocio está bien. Cuando los trabajos son prósperos. Cuando el ministerio es grande. Cuando el ministerio crece. Cuando la iglesia es grande. Tiene muchos miembros. Es fácil aceptar esta palabra y rápido nos localizamos y rápido nos vemos en el lugar, en la cabeza, en la cima. Pero lo que el Señor nos está diciendo en este versículo en Deuteronomio, y lo que implica esta palabra, cuando dice que es el Señor el que nos va a poner como cabeza, cuando dice que es el Señor el que nos va a posicionar en la cima, lo que implica es que en muchas ocasiones Dios va a esperar el momento donde en tu vida y en mi vida el asunto se puede hacer imposible. Cuando nuestra visión se torna gris, cuando la tormenta azota nuestra vida, cuando ya nuestra situación económica, nuestra situación familiar en ocasiones se hace insoportable, cuando nos encontramos posiblemente al borde, entonces, en ese momento, es el que Dios utiliza para Él glorificarse en nuestras vidas. Por lo que va a haber ocasiones que el Señor va a permitir que nuestra vida se estremezca. Va a permitir que nuestra vida
vengan situaciones que pongan a prueba nuestra fe para que nosotros podamos entender que es Él y solamente Él el que nos posiciona en lo alto. Porque en ocasiones, ¿sabe, iglesia? En ocasiones Dios va a tener que estremecer nuestro piso para trabajar en nuestro carácter, para trabajar posiblemente en nuestro orgullo, para que no cometamos el error de creernos que lo que somos o lo que hayamos podido conseguir, lo hemos conseguido en nuestra fuerza. El problema de muchos de nosotros está en que cuando vienen situaciones inesperadas a nuestra vida, cuando vienen situaciones que estremecen nuestros cimientos, en esos momentos muchos de nosotros se nos olvida lo que Dios ha hecho, se nos olvida las promesas de Dios, se nos olvida que hemos sido llamados por Él. Y entonces nos comportamos como cualquier otro, nos comportamos como los impíos. Entonces viene la crítica, viene la queja, viene constantemente nos encontramos declarando y hablando aquellas cosas que son contrarias a lo que ya Dios prometió para tu vida, en lo que ya Dios prometió para la iglesia, en lo que ya Dios prometió que tú y yo alcanzaríamos. Pero cuando viene la prueba, viene la situación, vienen los momentos que nos estremecen, simplemente nos vamos con la corriente del mundo, nos vamos con la corriente de las situaciones, de lo que vemos, de lo que estamos escuchando en ese momento, y nos comportamos igual que cualquier otro impío. Y viene la crítica, y viene la queja. Déjame contarte algo. Soy ingeniero de profesión. Estudié ingeniería en el recinto universitario de Mayagüez. Y por 15 años Dios nos dio el privilegio de poder levantar los últimos 15 años una compañía de construcción. Y empezamos, mi esposa, mi hijo, y estuvimos y la levantamos y Dios empezó a abrirnos puertas y empezamos a expandir nuestro territorio en la compañía y todo iba muy bien. Y bendecíamos, y durante ese tiempo tuvimos el privilegio de construir 5 iglesias para distintos, hasta una capilla católica tuve el privilegio de construir. Trabajamos planos, ayuda que le dimos a otros amigos, pastores, y todo iba bien, todo iba bien. Hasta hace 2 años. Hace 2 años, de momento, las cuentas se detuvieron. De momento, los ingresos se detuvieron. De momento, los pagos de los acreedores, en ese momento, en ese tiempo, el gobierno, simplemente dijeron, el gobierno está quebrado, no tenemos dinero para pagarte. Y de la noche a la mañana, más de $400,000, que había sido el patrimonio durante 15 años, simplemente dijeron, no los vas a cobrar, los perdiste. Nuestro piso se movió. Soy nacido y criado en el Evangelio, ministro por los últimos 30 años, los últimos 6 años. Dios me ha dado el privilegio de estar en el equipo pastoral, ser uno de los ancianos, el pastor ejecutivo de la Catacumba. Y estando ahí en el ministerio, nuestro piso se movió. Todos los sueños, todas las metas, todas las cosas que como familia habíamos proyectado, de momento se detuvieron. De momento desaparecieron. Y lo interesante de esto es que estando ministrando en el altar, pastoreando junto al pastor Rey Mato, en un momento dado me vi que escuchaba las noticias y no podía escuchar las noticias. No podía abrir la página de un periódico, porque constantemente me daba rabia y coraje escuchar cómo nuestro país
se estaba consumiendo por la política partidista y la corrupción en todas las esferas de gobierno. Vi como me daba coraje cómo las estructuras del gobierno estaban controladas completamente por la corrupción, y pensaba que mientras más lejos ahora en esta situación yo me encontrara del sistema, menos daño me iba a hacer, mejor iba a estar. Así que evitaba todo tipo de conversación que tuviera que ver con el gobierno, que tuviera que ver con los procesos y las cosas que estaban pasando en nuestro país. Y estaba un día hablando con un amigo y me tocó el tema. Y hablaba con él, y sin darme cuenta, el coraje, la frustración que había en mi corazón empezaba a aflorar. Al punto que me encuentro hablando con este amigo y de momento estoy condenando, criticando, hablando mal de mi país, hablando mal del gobierno de mi país. Y en ese momento, de manera instantánea, Dios ministra mi corazón. Inmediatamente Dios puso en mi corazón que, a pesar de que conocía la palabra, a pesar de que predicaba la palabra, en ese momento difícil que estaba pasando como familia, en ese momento difícil que estaba pasando como profesional, estaba permitiendo que la lógica humana controlara mi mente. Eso estaba bajando a mi corazón. Entonces, lo que oía de la gente hablar, lo que oía a través de las noticias, el ruido de la vida, de lo que estaba pasando, era tan fuerte en mi cabeza que en ese momento comprendí que había dejado de escuchar la voz de Dios. Y esto estaba provocando el silencio del Espíritu Santo en mí. Perdimos la compañía. Perdimos todo el esfuerzo de toda una vida. Y hace como 3 meses atrás, ya me sentía tan cansado y agobiado que llegó el momento en que me rendí. Me rendí porque me encontré que literalmente mi corazón se estaba llenando de rencor. Mi corazón estaba llenándose de un coraje y una carga, y decidí poner en práctica lo que yo sabía, lo que conocía y lo que predicaba. Simplemente deposité el destino, el futuro de mi familia, todo lo que tenemos por delante en las manos del Señor. Y le dije que pasara lo que pasara en mi vida, en la compañía, en mi trabajo, en mi familia, pasara lo que pasara, lo que yo soy en Él no lo iba a determinar las circunstancias. Entonces, en este momento me doy cuenta de que esta es la realidad de muchos de nosotros, de muchos creyentes. Incluso esta es la realidad de muchas iglesias en este tiempo. Esta es la realidad de muchas familias en este tiempo. Familias que vemos alrededor nuestra, que están amargadas, que están agotadas, que están cansadas, frustradas. Familias que dejaron de ser cabeza, iglesias que dejaron de ser cabeza, de estar en la cima y ahora están por debajo. Igual que me pasó a mí, que en un momento dado decidí mantener distancia de la realidad que estaba viviendo el país, de la realidad que mi familia estaba viviendo, de la realidad que la iglesia estaba viviendo, y yo decidí mantener distancia a esa misma realidad. Vemos cómo muchas iglesias han preferido mantenerse al margen de los temas controversiales de este tiempo, y hemos permitido que las agendas contrarias a la palabra de Dios sean proclamadas desde todas las esferas del gobierno. Que las agendas contrarias a la palabra de Dios, la iglesia de este tiempo, por haberse enajenado de la realidad,
Hemos permitido que se posicionen y controlen la mente de esos jóvenes en las universidades. Hemos permitido que esas agendas contrarias a la palabra de Dios se metan en nuestras escuelas y dañen la mente de nuestros hijos, de nuestros nietos. Pero esta palabra que el Señor habla a esta iglesia en esta mañana, cada uno de ustedes, como padres de familia, como cabezas de familia, cada uno de ustedes como hombres y mujeres y jóvenes que se levantan en un Puerto Rico difícil, en un Puerto Rico convulsionado, en un mundo convulsionado. Hoy Dios nos dice que la iglesia, que tú y yo, que esta iglesia, Pastor Reino, ha sido llamada para ser visible y no para vivir a la sombra de las circunstancias. Esta iglesia, mi alto refugio, ha sido llamada en este tiempo, en este lugar, en esta ciudad, para hacerse visible y para que esta ciudad sepa que aquí en Bayamón, en este sitio, hay una iglesia que ha creído en el poder del Espíritu Santo y que ya está dispuesta a salir a la calle y pelear la buena batalla de la fe. Una iglesia que, diferente a lo que hemos hecho hasta ahora, en lugar de alejarnos del sistema, de ser simples espectadores, de comportarnos como el impío, tenemos que creer que en este tiempo la iglesia de Cristo ha sido llamada para tomar autoridad. Para tomar autoridad en nuestras casas, sobre la familia, sobre la vida de nuestros hijos, sobre la vida de nuestros jóvenes. Tomar autoridad en las comunidades. Tú y yo hemos sido llamados a tomar autoridad en los trabajos, en las esferas de gobierno, en las escuelas, en las universidades, en las comunicaciones, en la música, en el arte. La iglesia ha sido llamada. Hemos sido llamados para hacer luz. Y tú y yo tenemos que gritarle al mundo, dejarle saber al mundo entero que el deseo de Dios es que tú y yo seamos cabeza y nunca seamos cola. Que estemos en la cima y no por debajo, pero eso solo se logra, como decía Deuteronomio, cuando logramos ser sensibles a la voz de Dios y obedientes a su palabra. Y hoy yo te digo por el Espíritu que los que hemos creído en Él y vivimos para Él, Dios ha depositado en cada uno de nosotros las herramientas para poder lograr esto. Dios ha puesto en nosotros lo que necesitamos para que esta iglesia se levante como una iglesia influyente en esta ciudad. Dios ha puesto en nosotros para que estos jóvenes se levanten y sean la voz de este tiempo en las universidades. Dios ha puesto en nosotros lo que se necesita para que este lugar en los próximos meses se quede pequeño, de gente con poder, llena del Espíritu Santo, que habrá de venir aquí y marcará la diferencia en este tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra de Dios me enseña que Él ha puesto en nosotros un depósito de poder y autoridad en el Espíritu. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas las partes, en Jerusalén, por toda la Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra, en Bayamón. En Mateo 10:1 dice: Jesús reunió a sus discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Dios nos ha dado lo que necesitamos. Dios te ha dado lo que tú necesitas.
Dios le ha dado y ha hecho un depósito fresco en esta iglesia, mi alto refugio, para marcar la diferencia en este tiempo. Se necesita el poder para poder ejercer la autoridad. No hay autoridad sin el poder para ejecutarla. Jesús tenía todo el poder y le dio a sus discípulos la autoridad, ¿para qué? Para expulsar fuera demonios. Pero a nosotros Dios nos ha dado algo mejor. Nos dejó a su Espíritu Santo, y ahora ese poder y esa autoridad está en nosotros por medio de Él. Por lo tanto, tú y yo tenemos la autoridad en Dios. Y cuando tú y yo creemos que tenemos el poder y la autoridad, dice su palabra que cosas mayores a las que Jesús hizo en su nombre, tú y yo haríamos. Pero nos toca creer que tenemos la autoridad. Nos toca creer que tenemos el poder. Ahora, algo bien importante que tenemos que entender es que a quien se le da poder y a quien se le delega autoridad, también es totalmente responsable de cómo la utiliza. Y tiene que estar disponible para rendir cuentas. Si usted en su trabajo tiene un puesto gerencial y tiene un puesto de poder y un puesto de autoridad y puede tomar decisiones que afectan a otros, usted tiene poder. Si en su trabajo usted tiene usted está hábil para tomar decisiones que afectan a otros, usted tiene la autoridad. Pero también tiene que entender que ese poder y esa autoridad que ha sido delegada en usted por un superior, por un jefe, por el dueño de la empresa, también le va a pedir cuenta. Le va a pedir cuenta por su trabajo, le va a pedir cuenta por las decisiones que usted toma. Y lo mismo nos pasa en la iglesia. Lo mismo nos pasa en el ministerio. Lo mismo pasa en nuestras familias. Nosotros, los hombres, como cabeza de nuestro hogar, Dios nos va a pedir cuenta. Dios nos ha investido de todo poder y toda autoridad, pero eso no nos da licencia para hacer lo que nos dé la gana. Eso ahora pone sobre nuestras espaldas una gran responsabilidad, porque tendremos que rendir cuenta. Tendremos que rendirle cuenta a Dios. Ahora, ¿por qué hay tantos creyentes en este tiempo que viven intimidados y que viven con temor y que viven a la sombra? La respuesta está en este principio que voy a compartirles. Nadie puede ejercer autoridad si no está sujeto, si no está dispuesto a sujetarse a la autoridad. Lo voy a repetir de nuevo. Ninguno de nosotros podemos ejercer la autoridad que Dios nos ha dado, o la autoridad que incluso nos ha delegado el jefe en la compañía, si no estamos dispuestos a someternos a la autoridad de ese jefe. Si tú y yo no estamos dispuestos a someternos a la autoridad del Espíritu Santo. Ningún hombre puede ejercer la autoridad sobre su esposa y sobre sus hijos si primero no se somete a la autoridad de Cristo. Porque la Biblia es clara en el orden que Dios establece. Cristo como cabeza del hombre, el hombre cabeza de la mujer, pero el hombre tiene que someterse a la voluntad y a la autoridad de Cristo. Ninguna mujer va a poderse someter de manera natural a la autoridad de su marido, va a poder ejercer autoridad sobre sus hijos si no aprende a someterse a la autoridad de su marido. No funciona así. Ningún líder de ministerio va a poder ejercer efectivamente la autoridad que le ha sido delegada si no aprende a sujetarse a la autoridad de sus pastores. Ninguna iglesia va a poder influenciar la vida
del lugar donde está la iglesia, mi alto refugio, no va a poder salir de estas paredes e influenciar la ciudad de Bayamón si no está dispuesta a sujetarse a la autoridad de Dios y de su Espíritu Santo. Pero algo que Jesús nos enseñó es que la autoridad no se impone. La autoridad se modela. En otras palabras, tú podrías hacer que alguien hiciera algo aún en contra de la voluntad de esa persona. Pero la verdadera autoridad se consigue cuando la modelamos a través del testimonio. Como supervisor de una empresa, tú tienes la autoridad de lograr que los empleados a tu cargo hagan lo que tú quieras que hagan, porque tú eres el jefe. Pero muchas veces vas a conseguir que el resultado de ese trabajo no es necesariamente el mejor, ni tienes la actitud de los empleados de la mejor manera, porque están haciendo lo que tienen que hacer, porque saben que de lo contrario son despedidos. Pero qué difícil sería si tú como supervisor, como jefe, como gerencial, en vez de imponer el poder que te da tu puesto, en vez de imponer la autoridad que te da tu puesto, la modelas, yo te aseguro que vas a conseguir mejores resultados. Nadie va a someterse voluntariamente a la autoridad que no da testimonio. Lo van a hacer. Lo van a hacer por causa de una necesidad y de una obligación. Es como el cuento del niño pequeño que está en la parte de atrás del carro. Y el papá le dice, y está inquieto, está brincando en la parte de atrás, y el papá le dice, siéntate y acomódate. El niño sigue brincando, siéntate y acomódate. Y el niño sigue brincando. Hasta que el padre levanta la voz y dice que te sientes y te acomodas. Y el niño se sienta y se acomoda. Pero en su mente dice, pero sigo brincando, pero sigo brincando, pero sigo brincando. Porque la autoridad del papá lo hizo sentarse, lo hizo acomodarse. Pero en su interior él sigue haciendo lo mismo. Yo quiero hablarle a los hombres. Dios a cada uno de nosotros nos ha dado la autoridad sobre nuestras familias. Dios te ha dado la autoridad sobre tus esposas. Pero Dios te dice que esa autoridad es para que tú puedas dirigir tu familia, para que tú puedas dirigir tus hijos, para que tú puedas dirigir tu familia. Esa autoridad te ha sido dada para protegerlos, para cuidar de ellos, para que puedas pastorear sus corazones. Dios nunca te va a dar autoridad y poder, y nunca va a permitir que tú uses esa autoridad y ese poder para abusar, para maltratar, para controlar. Porque vas a tener que rendir cuentas a Dios. A ti, mujer, yo te digo en esta mañana que Dios te ordena, no es opcional, Dios te ordena que te sujetes a la autoridad de tu marido. Aunque tu marido sea un rebelde sin causa, aunque tu marido sea, como dice Pastor Rey, un cabezón que no ha sabido reconocer la sabiduría que Dios y la gracia que Dios ha depositado por diseño sobre él, a ti te toca someterte y sujetarte. A la iglesia de este tiempo que ha tomado en poco el poder y la autoridad de Dios, a nosotros Dios nos ha investido de autoridad y poder. Dice, toda autoridad y poder nos ha sido dada para que tú y yo podamos ganar la lucha contra el enemigo. Jesús dice en Lucas 10:19, Jesús dijo, miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos, y nada les hará daño.
Dios ha dado y ha llamado a la iglesia en este tiempo a que tomemos la autoridad sobre todo lo que el enemigo ha querido robarnos. Ya es tiempo de que nos levantemos en ese poder y en esa autoridad y nos posicionemos donde Dios determinó que tú y yo estuviéramos. Que tu familia estuviera, que esta iglesia, mi alto refugio, estaríamos. No podemos seguir escondidos, no podemos seguir siendo una iglesia que se levanta escondida a la sombra y con temor. Porque tenemos que entender que el enemigo no tiene autoridad sobre la iglesia. Es tiempo ya de que nos lancemos a recuperar lo que el enemigo nos ha robado. Dios está llamando a esta iglesia en este tiempo a moverse en el poder y la autoridad del Espíritu Santo, que seamos una iglesia con la autoridad y el testimonio de influenciar en todas las áreas de la sociedad de este país y aún en las naciones. Tú y yo tenemos que levantarnos como una iglesia que cree que cuando tú y yo oremos por los enfermos van a sanar. Que echamos sin temor la autoridad del Espíritu Santo para que, como leí ahorita en Mateo, podamos echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Que como hijos de Dios, tú y yo tenemos que creer que tenemos la autoridad para, por su palabra, restaurar los corazones heridos y maltratados de las esposas, de nuestros hijos, de la gente que nos rodea. Tú y yo tenemos que creer que tenemos la autoridad para que seamos una iglesia que pueda influenciar. No importa donde cada uno de nosotros se pare. Usted y yo tienen que creer que tiene el poder y la autoridad del Espíritu Santo para transformar y hacer diferente ese momento. Dios nos ha dado la autoridad para que la iglesia se levante y creamos en lo más profundo de nuestro corazón que podemos cambiar el rumbo de este país. No es la Junta, no es el gobierno federal, no es lo que los políticos de turno puedan hacer. Tenemos que levantarnos en este tiempo y esa juventud tiene que levantarse en este tiempo creyendo que pueden ser la diferencia. Los empresarios tienen que levantarse creyendo que son llamados en este tiempo a cambiar la realidad financiera y económica de este país. Somos los hombres y mujeres que creemos en aquel que nos llamó, que es más poderoso que la situación que está viviendo nuestro país, que es más poderoso que lo que el mundo entero puede estar viviendo, que es más poderoso que todo lo conocido. Tú y yo tenemos que creer que en Él somos más que vencedores. Los jóvenes tienen que creer que pueden apoderarse de la enseñanza en las universidades. Y dentro de las universidades pueden combatir y vencer a las filosofías humanistas que están dañando la mente de nuestros jóvenes. Tenemos que creer que nuestros jóvenes, los jóvenes creyentes, los jóvenes cristianos, los jóvenes lavados por la sangre de Cristo, pueden apoderarse de las enseñanzas malsanas y dañistas, humanistas, que están dañando su mente y su corazón. Los hombres y mujeres de esta casa, pastor, tienen que creer que Dios les ha dado la autoridad para vencer toda influencia diabólica que pretende destruir las vidas en las familias y los matrimonios. Tienen que creerlo. No podemos seguir cediendo las familias al enemigo. No podemos seguir permitiendo que los matrimonios se destruyan simplemente porque tú y yo no nos hemos posicionado donde Dios nos ha posicionado, porque tú y yo en Él tenemos el poder y la autoridad. Y vendrán situaciones difíciles y van a venir situaciones que pongan a prueba tu relación matrimonial, tu relación con tus hijos,
Pero en el nombre de Jesús nos toca pararnos firmes en la brecha y hablarle con autoridad, porque el que está con nosotros va como poderoso gigante abriendo camino. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios dice, tenemos que creer que Jesús, cuando dijo que cosas mayores a las que hizo, nosotros haríamos. Dios nos ha dado toda autoridad y todo el poder de su Espíritu Santo. No podemos tener miedo. No podemos vivir a la sombra. Porque no hay autoridad si no se ejerce. No la hay. Yo puedo llamar a un grupo de personas y decirle a partir de ese momento, pastor, usted es el gobernador de Puerto Rico. Me estoy saliendo de la cámara. Yo puedo darle la autoridad que quisiera, pero si usted no tiene el poder para ejercerla, es nada. Por lo tanto, Dios nos está llamando a que ejerzamos el poder y la autoridad que a través de su Espíritu Santo Él ha depositado en cada uno de nosotros. Creer que nos podemos levantar como una iglesia que puede ejercer la autoridad del Señor Jesucristo. Dios quiere, pastor, que esta iglesia pueda ser capaz de escuchar su voz, de obedecerla. Y en el momento en que seamos sensibles y aprendamos a escuchar la voz del Espíritu Santo y nos movamos en obediencia a las instrucciones del Espíritu Santo, entonces Dios va a posicionar a la iglesia Mi Alto Refugio como cabeza, como no cola, porque está en el corazón de Dios que esta iglesia aquí en Bayamón sea una iglesia que esté en la cima y nunca por debajo. Pero tenemos que escuchar la voz de Dios y obedecerla. Ya pasó el tiempo de dejar de oír las voces que decían que no podían. Las voces que se levantaron en contra de esta iglesia diciendo no vas a poder, no lo vas a lograr, no lo vas a hacer. Hoy el Espíritu dice, se acabó el tiempo de escuchar esas voces. Hoy hubo voces que se levantaron en contra de esta familia, de esta iglesia, diciendo que se secarían como raíces, que se secarían como árboles en el desierto. Voces de juicio y voces de condena. Pero hoy la voz del Espíritu Santo te dice, levanta tu cabeza, oye mi voz, obedece y conquista. Toma el lugar que es separado para ti. Sé cabeza, posiciónate en la cima. Que esta ciudad se entere que Dios ha puesto una iglesia para ser escuchada y ser de influencia aún en las esferas de gobierno. No porque sea una iglesia grande o no porque sea una iglesia pequeña, sino porque es una iglesia que se levanta llena del Espíritu Santo y llena del poder y la autoridad de Dios. Los discípulos de Jesús le habían visto hacer toda clase de milagros. Toda clase de milagros. Habían caminado con Jesús y lo habían visto sanar enfermos. Lo habían visto dar vista al ciego. Vieron cómo incluso a los paralíticos les decía, levántate y anda. Y si eso hubiera sido poco, lo vieron pararse frente a la tumba de su amigo de 4 días de muerto que apestaba y decirle, Lázaro, ven fuera. Vieron a Jesús dar vida. Sin embargo, un día cuando vino la tormenta, cuando los vientos se levantaron en contra de ellos, cuando la cosa se puso oscura, se puso gris,
cuando ya habían acabado y habían agotado todo lo que sabían hacer, que era navegar, que era estar en el mar, entonces vieron cómo el viento se levantó y arreció con más fuerza, cómo las olas se levantaban y golpeaban aquella embarcación donde estaban ellos. ¿Y qué pasó? Tuvieron miedo. ¿Qué pasó? Se acobardaron. ¿Qué pasó? Se les olvidó todo lo que Jesús había hecho, todo lo que habían visto hacer de Jesús. Se les olvidó, incluso se les olvidó que el que había hecho milagros, que el que había hecho saltar al cojo, dar vista al ciego y levantar al muerto, estaba con él en la barca. Y fueron a levantarlo. Jesús, mira, no te preocupa que nos vamos a ahogar. Se va a volcar la embarcación. Pero Jesús hizo lo que sabía hacer. Jesús sabía quién lo había enviado. Jesús sabía cuál era su propósito. Y simplemente se paró firme y hablándole a la tormenta, le dijo a los vientos que callaran. Y le dijo a las olas que se detuvieran. Y el viento enmudeció y las olas cesaron. Porque Jesús tenía el poder. El mismo poder que nos ha regalado, que nos ha dado a través de su Espíritu Santo. Porque no habrá tormenta en tu familia que se pueda levantar más alta que el poder de Dios. Porque no habrá problema en tu matrimonio que se pueda levantar más alto que el poder de Dios. Porque no habrá problema en la universidad, en la escuela que se pueda levantar más alto que el poder de Dios. Porque no habrá problema que se pueda levantar en esta ciudad y en nuestra isla de Puerto Rico más alto que el poder de nuestro Dios. Pastor, mientras escribía esto, Dios puso esto en mi corazón. El tiempo de la tormenta pasó. Yo siempre he estado en la barca. Nunca te he dejado. Nunca has estado solo. Cuando otros te dejaron, pensaste que naufragarías, pero yo estaba contigo. Estoy y estaré en la barca. Escucha mi voz. Levántate y mira en el lugar que te posiciona, en el lugar que te pongo. Serás cabeza para una nueva generación en esta ciudad y en este tiempo. Iglesia, créelo. Iglesia, créelo. Dios ha llamado a esta iglesia a ser una iglesia de influencia en la ciudad de Bayamón. El tiempo de escuchar voces extrañas pasó. Dios está marcando un nuevo tiempo para que cada uno de ustedes se apodere y se empodere en la verdad de la palabra de Dios. Cada uno de ustedes, del más joven al más viejo, la palabra ha enseñado que ha sido investido de la autoridad y el poder del Espíritu Santo para levantarse por encima de cualquier situación. Y esa es la iglesia de este tiempo. Esa es la iglesia que se levanta aquí. Esa es la iglesia que tiene que creer en el nombre de Jesús que lo que hasta ahora ha detenido que estas sillas se llenen, nos paramos firmes en esta mañana y decimos en la autoridad del Espíritu Santo que no habrá espacio para acomodar la gente que venga buscando dirección de Dios a esta casa. Esta es la iglesia que tiene que pararse firme y decir, hasta hoy hemos estado bien cantando los cánticos y la adoración a través
de videos y a través de la pantalla, pero reclamamos esos jóvenes, esos hombres, esas mujeres que van a venir aquí con el deseo y el hambre de adorar al Señor en espíritu y en verdad. Tiempo de levantarnos como una iglesia que está dispuesta a marcar el corazón de la niñez, que está dispuesta a marcar el corazón de la juventud, que está dispuesta a levantarse en el poder y la autoridad del Espíritu para marcar la diferencia. Ponte de pie. Tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, no, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Rey que perdona multitud de errores, me inclino ante ti, digno eternamente, digno, impresionante. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno eternamente, digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Padre, venimos delante de ti. Inclinamos nuestros corazones a tus pies. Porque tú eres digno, Señor, de que toda lengua y de nación declare tu grandeza. Tú eres digno, Señor. Te reconocemos como nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Te reconocemos como nuestro Dios. Te reconocemos como nuestro todo. Y humillamos nuestros corazones delante de ti, oh Dios. Humillamos nuestros corazones a tus pies, Maestro. Y te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo que cada día nos recuerde que es en ti, por ti, Señor. Porque estamos aquí, que es en ti, por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, Señor, que tú has levantado esta iglesia en este lugar. No hay casualidades, Señor, no hay casualidades. Reconocemos que estuvo en tus planes, que ha estado en tus planes desde el principio. Que esta iglesia estuviera aquí, Señor, que esta iglesia se levante como una iglesia influyente para este tiempo, como una iglesia poderosa, hombres y mujeres que se llegan a este lugar llenos del poder y la gracia de tu Espíritu Santo.
Jóvenes poderosos, jóvenes poderosos, jóvenes poderosos que se levantan y están dispuestos a pararse en la brecha y a marcar la diferencia de este tiempo. Niños que crecen, niños que se levantan en este lugar creyendo que son el futuro de una nueva generación que habrá de ver cosas mayores a las que nosotros hemos visto. Señor, no tenemos nada que ofrecerte, tú eres el dueño de todo. Solamente nuestro corazón humillado, ofrendar nuestras coronas a tus pies, Señor. Porque tú eres Dios, porque tú eres todopoderoso, porque tú eres poderoso, Señor. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Dígalo conmigo. En Jesús fuerte soy, solo Él miró caer sobre la tempestad. Él es Rey. Mi esperanza está en Jesús y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él miró caer sobre la tempestad. Él es Rey. Cuando no puedo ver su paz, sé que su gracia siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Decláralo, mi ancla. Mi ancla firme está en Él. Una vez más, mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él miró caer sobre la tempestad.
cántico que casi nunca se canta, pero que es poderoso, porque declara la razón por la que tú y yo estamos aquí. Declara con toda fuerza del Espíritu la razón por la que tú y yo hemos decidido ser diferentes a los demás. Hemos decidido estar en la barca con Jesús. Y esta estrofa dice así: un día regresará, en su presencia voy a estar, sin mancharte él vendré, justificado por la fe, justificado por la fe. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. ¿Qué tal si lo decimos una vez más con toda nuestra fuerza? En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Yo quiero hacer un llamado. Yo quiero, si tú te has identificado con el llamado que el Espíritu ha hecho en esta mañana y entiendes que necesitas ese empujoncito para tomar el lugar que Dios ha determinado que te corresponde, y en ocasiones estás visto temeroso ante las circunstancias de la vida, ante las circunstancias que rodean tu familia, tu trabajo, y te has permitido en tu mente ocupar un espacio a la sombra, y has entendido que hoy Dios te coloca como cabeza y te coloca en la cima. Yo te invito que pases al frente y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor un depósito único en esta mañana sobre tu vida. Para lo que hasta hoy el enemigo ha ganado terreno en tu vida, en tu corazón, en tu espíritu. El Espíritu de Dios. Ven aquí al frente, aquí. No temas. Muchas veces en estos últimos 2 años yo he tenido que salir corriendo a la presencia del Señor. Y pedirle al Señor que abriera mis ojos espirituales y mis oídos espirituales para ver lo que Él quiere que yo vea y escuchar lo que Él quiere que yo escuche. Inclina tu rostro. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre del Dios Todopoderoso, Señor, mira a estos hombres y estas mujeres que en humildad y obediencia vienen ante tu altar reconociendo, Señor, que
tú has depositado sobre ellos toda autoridad y poder. Pero las circunstancias de la vida, Señor, posiblemente hayan nublado su vista y hayan cerrado sus oídos a la voz de tu Espíritu. Señor, pero ellos reconocen el poder de tu Espíritu en esta mañana, el llamado de tu Espíritu en esta mañana. Y en obediencia, Señor, y en señal de humillación, vienen ante tu altar, entregando sus corazones, Señor, a la voluntad de tu Espíritu. Señor, abre sus oídos espirituales para que puedan escuchar la voz de tu Espíritu. Abre sus ojos, Señor, y toda venda sea, Señor, cancelada, toda venda caiga de sus ojos, toda escama que hasta hoy ha borrado la visión espiritual de estos hombres y mujeres, en el nombre de Jesús. Aclara sus ojos, Señor, para ver claramente el camino que tú has marcado por el cual ellos van a caminar, sabiendo en su corazón que tú vas delante de ellos como poderoso gigante. Señor, hombres y mujeres que en esta mañana hacen pacto con tu Espíritu para creer que son marcados a hacer la diferencia en este tiempo. Hombres y mujeres que hacen pacto con tu Espíritu en esta mañana para creer, Señor, que tú los posicionas y ser parte de un cuerpo, ser parte de una familia, ser parte de una iglesia que hoy se levanta convencida que ha sido llamada a este lugar para influenciar estos tiempos en esta ciudad. Todo temor, todo miedo, todo camino que el enemigo ha avanzado en sus vidas en esta hora, por el poder y la autoridad de tu Espíritu Santo, los declaro nulo en el nombre de Jesús. Declaro que nada en sus vidas le corresponde al enemigo, porque sus vidas han sido separadas y marcadas por la sangre redentora de Cristo Jesús. Sus mentes no serán contaminadas, sus corazones no serán contaminados. Y en el nombre de Jesús se levantan creyendo que no importa lo fuerte de la tempestad delante de ellos, tú te mantienes en la barca. Yo así lo creo y declaro esta palabra de bendición sobre ellos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.